Sublime gracia del Señor, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y ya yo. Su gracia me enseñó a mis dudas aliento. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros su aflicción que he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. La verdadera historia del Evangelio en la zona norte de Atacama comienza en este desierto. Y de este desierto vamos a contar en breves palabras el inicio de las diversas misiones evangélicas cristianas que trajeron el mensaje de salvación y vida eterna en Jesucristo nuestro Señor, en esta comuna de Diego de Almagro. Sabemos que la Iglesia Evangélica Pentecostal llegó a nuestra ciudad en aquel tiempo llamada Pueblo Hundido, cerca del año 1943 y 1944, de manos de nuestro recordado y querido pastor José Fernández Núñez, el cual venía y tenía su casa matriz en Copiapó, y es para entonces que en el año 43 se establece el primer circuito en esta zona, en esta provincia de Señoral, en el antiguo campamento minero de Mina Vieja. Pero al transcurrir los años, en el año 1954, el pastor José Fernández presenta el ministerio al hermano Germán Maldonado Lazo. Y es para los años siguientes, en el año 55, que el superintendente de aquel entonces, Enrique Mourgues, con la ayuda del pastor José Fernández, se nombra a primer pastor para Pueblo Hundido, siendo el pastor Germán Maldonado Lazo el primer pastor de esta ciudad. El primer pastor pentecostal registrado en la ciudad de Pueblo Hundido. Labor que desempeña desde el año 1954 hasta el año 1967, año en el cual el Señor pasa lista por aquel siervo del Señor, para lo cual el año siguiente, en el año 1968-69, es asignado como nuevo pastor para Pueblo Hundido el pastor Andrés Figueroa, el cual venía de la ciudad de San Felipe, labor que desarrolló durante varios años en este dicho ciudad de Diego de Almagro por la Iglesia Evangélica Pentecostal. La Iglesia de Dios Pentecostal. Sabemos que el pastor José Fernández, luego de ser presentado al ministerio en el año 1942, fue entonces que en el año 1954, cerca de septiembre a octubre, sale de dicha misión. Y ese mismo año, en noviembre, él se une a la Iglesia de Dios Pentecostal, formada en el año 1951 en Ñuñoa. Es para noviembre del año 1954 que los locales de Potrerillos, Inca de Oro, Pueblo Hundido y varios más son abiertos por el pastor José Fernández Núñez, con una visita del superintendente Arturo Espinosa al norte, llegando y abriéndose la Iglesia de Dios Pentecostal en Diego de Almagro, ubicada en la calle Ferrocarril número 512.
Y es para el año de 1986, en las conferencias de pastores, es presentado al ministerio el hermano Hugo Egaña Matamoros, quedando como pastor probando para Diego de Almagro, siendo su actual pastor. La Iglesia Unión Cristiana llega a Pueblo Hundido, en aquel entonces conocido, en la década del 60, de mano de quien fue su primer pastor, el recordado pastor Elías Moraga. El pastor Elías Moraga desarrolló una ardua labor, el cual reedificó el templo en el cual se encuentran actualmente en la avenida Diego de Almagro, de lo cual mucho se menciona hoy en día. El actual pastor de dicha misión es el pastor Maximiliano Toro, el cual tiene su casa matriz en Paipote Estación, siendo Diego de Almagro y Salvador solamente locales del local y de la casa matriz de Paipote. La Iglesia Bautista llega a esta zona con los primeros hermanos misioneros llegados desde Estados Unidos, estableciendo su primera iglesia en esta zona, en un pueblito llamado Yaeta, del año 60, que llegan los primeros hermanos a esta ciudad de Pueblo Hundido en aquel entonces, siguiendo su primer pastor, el pastor Ronnie Hamilton, arduamente y en el templo ubicado en la calle O'Higgins, esquina Lautaro. Pero no es hasta el año de 1980 que ese templo, debido a un gran sismo, sufre daños, trasladándose así la Iglesia Bautista a la calle Torreblanca 809, los cuales han trabajado arduamente durante todos estos años en dicho lugar y en dicho terreno, siendo hoy su actual pastor el pastor Cristian Flores. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me hermano, es Rey y me imparte su dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal. Esta misión nace en el año 1974 en Conchalí, de mano del obispo Juan Vázquez Burgos, la cual llega ese mismo año a Diego de Almagro de mano del pastor José Fernández Núñez, estableciéndose en esta ciudad en la calle Avenida Diego de Almagro con calle Vivar, siendo su primer guía el pastor Fernando Flores González, el cual es enviado desde Copiapó por el pastor José Fernández el año 1974, y para el año 1980 que llega un fuerte sismo, el cual destruye y daña en gran parte el local, para lo cual ese mismo año se adquiere el terreno en la calle Avenida Diego de Almagro 09, levantándose ahora el nuevo templo de mano de guía Fernando Flores y el pastor Pedro Grossis Bedia, siendo el nuevo pastor en casa matriz en Copiapó, dado que ese mismo año fallece el pastor José Fernández. En 1994 es presentado al ministerio el pastor Fernando Flores y enviado a la ciudad de Cabrero, quedando como guía el hermano Armando Plaza. Asume como nuevo guía el hermano Sergio Miranda.
en el año 1996, desarrollando una gran labor de edificar el nuevo templo actual, honrándolo el Señor en el año 2011 como pastor para la ciudad de Diego de Almagro. La Iglesia Unida Metodista Pentecostal nace en Valparaíso en el año 1965, de mano de quien fue su primer obispo, el pastor Carlos San Martín, pero no es hasta el año 1992 que dicha iglesia y dicha misión llegan a Diego de Almagro, de mano de quien fue su primer pastor, el pastor Bernardo Hidalgo, reedificando aquel templo en aquella ubicación y siendo actualmente aún su pastor, el recordado y querido pastor Bernardo Hidalgo. La iglesia Vitacura de El Salvador nace con su primer pastor, el cual fue enviado. Su nombre fue el pastor Amable Elgueda. Llega aproximadamente a la ciudad de El Salvador en el año de 1978, pero no es hasta el año de década del 90 que se establecen con un templo así también en la ciudad de Diego de Almagro, siendo su ubicación en Diego de Almagro en aquel entonces en Avenida Diego de Almagro, esquina Vivar, lo cual trabajan varios años en dicho lugar, pero no es hasta los años posteriores de la década del 90 que adquieren un nuevo terreno, ubicado ahora en calle O'Higgins. Actualmente se desarrolla la iglesia Vitacura en ese lugar, siendo su pastor actualmente el pastor José Cortés. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Si pudiésemos decir, esta misión es la más antigua rama pentecostal que tenemos en Chile, formándose en el año 1909 de mano del querido pastor Huber en Valparaíso. Llega a Diego de Almagro de mano y siendo su primer pastor Eduardo Tellería, labor que desarrolló con mucho esfuerzo y pasión, y en los próximos años se logra terminar con todos sus detalles el templo central ubicado en la calle Sargento Aldea número 811. Actualmente su pastor es el pastor Guillermo Núñez, el cual ha desarrollado una labor constante hasta estos días. En el año 2018, en esa comuna, se inicia la obra del pastor Rigoberto Rivera bajo el alero de la Iglesia Pentecostal Cristiana de Chile, quien ha desarrollado una intensa labor en el Evangelio para rescatar las almas perdidas y tener un mover activo en la comunión con las demás iglesias de Diego de Almagro. Otra labor importante desarrollada en El Salvador ha sido desde el año 2000, la predicación de la palabra del Señor, por el pastor Bernabé López Araya de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Chile, enarbolando fervientemente la bandera de Cristo. También mencionamos otras iglesias de este último tiempo en la comuna, como es el Templo Evangelístico Sinaí El Salvador, que lidera el pastor Abel Zapata Roa, cumpliendo una importante labor de predicación del Evangelio desde el año 2010. Mencionamos también la labor de la Fundación El Faro desde el año 2018, a cargo del hermano líder Cristian Alexandre Carreño, trabajando arduamente en el rescate de almas jóvenes desde el flagelo de la drogadicción. Igual